Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es domingo, día de encuentro, de paz, de gozo, de alegría, de agradecimiento con Dios. Día de Eucaristía, momento oportuno, acción de gracias, la más grande acción de gracias que podemos tener con Jesús, porque es el encuentro con Él. Dentro de esta acción de gracias, que es la Eucaristía, siempre tenemos el pan de la palabra, y hoy los invito para que lo hagamos como siempre, como una lectura orante. Para ello tomamos el Evangelio de este día, capítulo 16 de Lucas, versículos 1 al 13. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Él le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque habían actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Yo les digo, gánense amigos con el dinero de la iniquidad, para que cuando les falte, lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es en lo mucho fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueran fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Santo Espíritu de Dios. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que en este día de gracia, de gozo y de bendición, que es este domingo, 25º del tiempo ordinario, podamos tener tu presencia. Que esta semana que ha terminado, la presentamos como acción de gracias a ti y te pedimos que nos acompañes en esta semana que comienza, para que tengamos el don y el discernimiento de cómo vivir según tu voluntad. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer movimiento. Ustedes y yo volvemos, miramos el texto, capítulo 16, versículos 1 al 13 de Lucas. ¿Qué parábola ha dicho el Señor? ¿Cómo es toda la narración? Hay un gran personaje que llama a otro. ¿Quién es este otro? ¿Cuál es la actitud que le están diciendo a este gran personaje de la actitud de este otro? ¿Y qué le pide? Este hombre sale y ¿qué hace? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Cuando vuelve delante de este otro señor grande que lo ha llamado, ¿qué dice y cuál es la reacción de este hombre para el cual trabaja? Miremos los elementos, los detalles, las expresiones, las palabras de Jesús. Ubiquémonos bien en el contexto para poder comprender bien toda esta enseñanza de hoy. Como siempre, hacemos varias lecturas y después recomponemos con la memoria el texto y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Seguimos caminando con Lucas. En ese camino hacia Jerusalén, Jesús
actúa y enseña. Hoy da la enseñanza en este capítulo 16, versículos 1 al 13, de aquella parábola del administrador infiel, o de este administrador astuto. Y hay unos personajes. Hay el gran dueño de todo, este amo y señor, que tiene un administrador y que le han informado que este administrador derrocha sus bienes. Y ahí pues como los dos personajes principales, unos terceros que son los que le avisan al administrador la actitud, al dueño, la actitud de este administrador. Y es que así comienza este hombre rico, llama a este personaje a rendir cuentas. Y en esta rendición de cuentas está diciéndole que está escuchando de él muchos comentarios. Y en esos comentarios pues vienen a tocar una expresión, viene a hablar de derrochar sus bienes, de no ser un buen administrador. En un sentido amplio podríamos decir que unos se acercan a este hombre porque verdaderamente quieren a este hombre rico y le dicen, vea, este está actuando mal. Tal vez no faltará el envidioso de ese que tenía un muy buen puesto, que irá delante del Señor. En todo caso, van y denuncian una actitud. Y este hombre entonces, al verse como sorprendido, empieza a pensar qué es lo que va a hacer. Empieza a hacer un análisis de su vida. Y un análisis que ahí sí no se dice mentira, se dice verdad por sus adentros. No es capaz de pedir limosna. Le cuesta trabajar como jornalero. Ha estado viviendo muy plácidamente. Su vida se ha convertido en un esfuerzo muy sencillo, pero con una capacidad de maquinar la astucia para poder sacar los mejores réditos y aprovecharse de una riqueza que no es de él, es administrador de esa riqueza. Y entonces lo interesante es que pues Jesús está mostrando cómo actúa el mundo. Y este personaje es uno de aquellos que muestra la astucia para el manejo de los bienes y el dinero en aquellos que pueden llegar a faltar a la honradez y pueden vivir en unas conveniencias y en unos cálculos fríos que hacen que esto les proporcione más dinero. Entonces, después de estas dos constataciones, no es capaz de trabajar de otra manera, no es capaz de pedir limosna, entonces viene a su mente como una realidad que él sabe que es lo que le conviene en su estilo de vida, en lo que él ha hecho su opción de vida. Por eso entonces empiezan a pensar, pues con los mismos bienes que me regalaron una buena vida hasta ahora, pensará él, dice, me voy a procurar amigos que me hospedarán por agradecimiento cuando ya no tenga la administración. Quien hace favores tiene amigos. Quien hace favores tiene amigos. Favores un poco a la manera de perdónenme como decimos en Colombia, chanchullo, como de ahí de unos negocios raros. Y entonces por eso vamos pues a hacer el bien y démonos prisa, ahí sí es hacer el bien. Ahí sí le aparece que a ellos que están endeudados, a los otros que están endeudados con su patrón, el hombre rico, pues va a hacerles una especie de bien y con ese bien pues se va a tener la consecuencia de que cuando lo despidan, porque sabe que ya está lista esa carta de despido, que lo van a prescindir de él, pues sabe que se va a ganar amigos con el dinero ajeno y va a terminar siendo como un bien, de cierta manera, para eso, para tener la realidad de su sustento asegurado. Entonces sale de ahí y se encuentra con el primer caso. Ustedes y yo lo escuchamos en el Evangelio, uno que tiene 100 barriles de aceite debe. Pero cuando uno escucha la narración, a uno le parece raro, como así, uno dice 100 barriles de aceite y le dice, toma tu recibo a prisa, siéntate y escribe 50. Y cuando va a la realidad del Evangelio más ampliado, es que si le habían prestado primero esas condición dijo, te presto con la condición de que me des lo que te rindan 3 años.
y me ha rendido 100 barriles, lo debo entregar. El hombre rico no le había prestado esos 100 barriles, le prestó una suma, pero esa suma era con la palabra de lo que te rinda en este tiempo, al final me tienes que entregar esa plata. Y el otro en conciencia le dijo a este administrador infiel, le dijo, es que yo pacté con él en esto y la verdad es que debería entregarle 100 barriles, 100 barriles. Entonces este otro administrador le dijo, bueno, pero es que eran 30 barriles, como quien dice, él no sabe que te ha rendido toda esa plata en estos 3 años. Tú puedes decir, pues mira, me ha rendido por el valor de 50. Escribe eso en la factura. Y como el otro es intermediario, va a decirle al hombre rico, vea, usted le prestó por un valor de 30 barriles, no le va a decir, no, le rindieron 100. No, le rindieron 50, es decir, le dio los 30 y le dio otros 20 más, quedó inclusive ganando un poco. Pero en el fondo este administrador astuto sabe que él se había ganado un poco más. Entonces el pacto de palabra, está incurriendo en una mentira, este administrador infiel, está basándose que en la necesidad del otro, entonces guardan entre ellos dos ese secreto, pues ¿qué dirá? Pues yo sí, ya él me prestó 30, le estoy dando 20 más, pero ahí hay otros 50 que faltan, que el otro se siente agradecido, el que está sufriendo por pagar esa deuda, y hace un pacto de silencio con aquel personaje. No sé si me hago comprender. Es para que vayamos entendiendo este evangelio que a veces le parece a uno como que Jesús estuviera alabando el fraude, y nunca va a ser eso. Aquí lo que Jesús está mostrando es cómo actúa el mundo. De hecho, este señor, cuando pacta con él, le dice, te dijo, te presto con la condición de que me des lo que te rinda en 3 años, le decía el patrón rico al otro acreedor. Entonces dice el acreedor, el administrador infiel, le dice, hombre, eso es una usura. No, él es rico y tú apenas estás fuera de la frontera del hambre, tiene poca familia. Imaginémonos como ampliando esa situación. Y tú con demasiada necesidad, escribe que te rindieron 50. Ya sabemos, le rindieron 100, se van a quedar callados con otros 50. Le había prestado 30, pero el pacto era, si esos 30 lo que le rindieron en 3 años, le debía dar 100. Pero se van a quedar callados con esos otros 50. Entonces, dice, él tiene poca familia y tú con demasiada. Escribe eso, te rindieron 50 y no te preocupes. Juraré que es verdad y te encontrarás así mejor. Y entonces el administrador astuto le dice, no me vas a traicionar, le dice al otro. Y si lo llegase a saber, dice este otro personaje a quien se le prestó la plata, dice, ¿lo crees? Yo soy el administrador y lo que yo digo se acepta, lo que yo juro se acepta. Esa capacidad de transformar las palabras y de manejar todas estas situaciones para esconder lo que en últimas va a salir a la luz. En el segundo momento, después de entregarle la factura y de hacer un pacto ahí de silencio, sale donde otro, y la situación es, ese hombre tenía que pagar 100 fanegas de trigo, porque durante 3 años pues había tenido una sequía, se había acabado, había tenido que recurrir a este hombre rico, y este hombre le había prestado unas fanegas de trigo. Y el pacto era pagar esa cantidad. En el Evangelio nos dice en el otro, y fue donde otro que le dijo, toma ¿cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. Escribe 80. En realidad con este pasa algo parecido. Le había prestado en algún momento unas fanegas de trigo que lo que le diera también en el tiempo, él tenía que dar el capital más esos intereses, digámoslo así, por un valor de 100. Y resulta que este hombre se sienta a hablar con este otro también, el administrador, con este otro acreedor, y hace la misma jugada. Hace de tal manera que sabe que le prestó una plata inferior, pero que en verdad tendría que darle 100 fanegadas de trigo. Pero entre ellos dos van a hacer un pacto de silencio y va a decir que eso le rindió 80. Se van a ganar 20 y este va a estar muy agradecido, el que tiene que pagar la plata, porque por lo menos se ahorra esas 20 fanegadas. Y hacen un pacto de silencio ahí también.
Por eso dice, escribe 80 y si se acuerda que me dio 20 y luego 20 más y después 10, le había dado 50 y le tendría que pagar 100, porque eso es lo que le había rendido, 100 fanegadas, digámoslo así, capital, intereses. Si lo hablamos así de esa manera financiera, resulta que se están ganando 20 fanegadas de trigo. Y entonces, este otro hombre, el que tiene que pagar esa plata en conciencia sabe, o más bien esas fanegadas, le dice, bueno, ¿y si se acuerda? Si se acuerda, él me dio primero 20, me dio unas 20 más y otras 10, son 50, pero es que me han rendido otras 50, le tendría que dar esas 100. Y dice, no, pon 80. Y dice, bueno, si se acuerda, dice, ¿cómo quieres que se acuerde si yo fui quien te las di y no quiero acordarme? Es algo así más o menos, para que comprendamos más amplio como estos pequeños ejemplos. Haz como digo, deja así las cosas. Y la justicia es necesaria entre ricos. Si yo fuera el patrón, te pediría solo las 50. Esa es esa forma de hablar de este administrador injusto. Y tal vez hasta yo te las perdonaría si fuera mi dinero. Y entonces este hombre, que está aliviado porque no le toca pagar esas otras 20, dice, tú eres bueno. Si todos fueran como tú, recuerda que mi casa es tuya. Entonces este hombre ya se sintió con las puertas abiertas de distintos lugares donde había hecho esos pactos de silencio, pero no sabía, y aparte de que había ido a otros y había empleado la misma circunstancia, no sabía que esta vez había sido muy astuto el administrador y lo había mandado a seguir. Y entonces, siguiendo las huellas, vio cómo este hombre hacía de tal manera que pues le daba a su patrón lo que le dio al principio, lo que fue el primer capital que le dio a estos personajes, y inclusive les estaba dando un poco de ganancia a él, pero no toda la que habían pactado. Y se dio cuenta de esta trampa, el hombre rico, el que tenía todos sus bienes. Entonces lo llamó ahí sí ya cuando fue a darle cuenta a la administración, le dice, lo que hiciste no está bien y por eso no puedo alabarte, en un sentido más amplio del Evangelio, para que comprendamos que Dios no está aquí alabando ni los pactos secretos de negocios injustos, ni la mentira, ni todo eso, ni el robo, mucho menos. No. Dios sabe cómo son muchas de las actitudes del mundo en los negocios, no todas son malas, pero siempre puede venir al corazón del hombre esta situación. Entonces, este hombre injusto, el hombre rico fue aterrado de qué astucia tan grande, que es la que Jesús quiere marcar en cuenta o tener en cuenta hoy. Dice, lo que hiciste no está bien y por eso no puedo alabarte, pero sí lo debo por tu sagacidad. En verdad que los hijos del siglo son más listos que los de la luz, lo que nos dice en el Evangelio. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y ahí es donde Jesús va a dar una enseñanza clara. El fraude nunca va a ser alabable, nunca, y eso no lo quiere Dios. Pero la exhortación es para que los hijos que buscamos la luz, que queremos convertirnos, caminar en Dios, buscar el reino, los hijos de Dios, empleemos los medios que Dios nos ha dado como bendición para todos. Si en algún momento de la vida han fascinado estos medios a muchos y se ha caído en pecado, puede hacer venir una conversión al corazón para que se reconozca que los medios, los que se tengan, incluidos los medios muchas veces injustamente ganados o por otros medios o por otras situaciones se han obtenido, cuando venga la verdadera conversión, venga una actitud del corazón para compartir y ser generosos. Aquí la situación es hacerse amigos que les abran las puertas del reino eterno con las riquezas terrenales, que normalmente a veces son medios injustos en la repartición y que se les empleó en conseguir un bien transitorio que no tiene valor eterno. Más bien, hacer el bien con los medios que se tienen, restituir cuando se ha robado a otros, cuando se ha robado, con lo que se ha tomado sin derecho, arrancar de nosotros y cuando ha venido estas actitudes como este administrador infiel,
el afecto malo y culpable por las riquezas, y aquí volvemos a explicar que las riquezas en sí mismas no son malas, son un medio necesario para la vida, pero no son un fin en sí mismo. Y cuando se convierten en un fin en sí mismo, ahí es donde viene la idolatría por el dinero que Dios llama mamón, así lo llama, o mamón A. Y entonces dice, arranquen de ustedes el afecto malo y culpable por las riquezas. Y será todo esto como amigos que a la hora de la muerte les abrirán las puertas eternales y lo recibirán en las moradas de la bienaventuranza. Y aquí es donde viene lo que sigue en el Evangelio. ¿Cómo pretendemos que Dios dé sus bienes del paraíso si ustedes no saben hacer buen uso de los bienes terrenales? Esa es una gran pregunta, es meditación de hoy. ¿Cómo pretender que los bienes del cielo, que están por encima de este mundo en su forma de existir, se den como riqueza, llegar a la presencia de Dios y dar las riquezas de Dios que tienen que ver con el amor, con el servicio, con la paz, con la bondad, muy distinto a este mundo? ¿Cómo querer obtener aquellos, sí, con los bienes que se dieron aquí, que son efímeros, transitorios y pasajeros, no se ha aprendido a utilizarlos de una buena forma? Ese es el contexto de fondo. Entonces dice, ¿creen que por una suposición imposible se admitan la Jerusalén celestial a despilfarradores? Esa es una pregunta que nos la hacemos todos, yo el primero. Todos los bienes y dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo hemos despilfarrado la paz, la bondad, los bienes eternos? Por a veces hacer de estos bienes ídolos, los de este mundo. Allá arriba, en el cielo, digámoslo así, de esa forma, se vive de caridad, de generosidad. Digamos que en el cielo todos son para uno y uno para todos. La sociedad de los santos, la comunión de los santos, es una sociedad honrada, santa. Ninguno que haya sido injusto, infiel, pues podrá formar parte de ella. Esto viene a hacernos un llamado aquí también a mí y a todos, el corazón. Por eso entonces, la pregunta es, alguien dirá, no, pues aquí vivo como vive el mundo y Dios me perdonará y allá seremos felices delante de Él, porque allá vamos a tener todo. Y resulta que quien es infiel en lo poco, que es lo que tenemos, lo que hay aquí es muy poco comparado con las realidades del cielo, será infiel aún si poseyese el todo. Y quien es injusto en lo poco, lo es en lo mucho. Entonces, Dios no confía las verdaderas riquezas a quien en la prueba terrena de este mundo muestra no saber usar las riquezas materiales. ¿Cómo puede Dios confiarles algún día en el cielo el que ayuden a sus hermanos en la tierra cuando no hicieron otra cosa sino arrebatar, cometer fraude, conservar avaramente lo que tienen? No les dará por consiguiente su tesoro que les había reservado, sino que los dará a los que supieron ser listos en la tierra, aun cuando usaron lo que es injusto y mal visto en obras que lo hicieron justo y bien visto. Por eso termina diciendo, no, ninguno puede ser siervo y puede servir a dos señores, porque será fiel a uno y no al otro. Los dos patrones que hay para elegir o es Dios o mamona, o sea, es decir, el dinero como un ídolo, como un Dios. Si queremos pertenecer a Dios, entonces tendríamos que poner todo lo que hay en la tierra al servicio del amor, de la misericordia y de la bondad. Ese es como el trasfondo grande de toda este evangelio. Que hoy ustedes y yo miremos cómo utilizamos los bienes pasajeros de este mundo, que se pueden disfrutar, que quien los trabaja honradamente los puede disfrutar y puede venir providencia y puede venir abundancia, pero viene aún más abundancia cuando se reconocen que son factor multiplicador para ayudar a otros y para andar en rectitud en lo mínimo cotidiano. Que todo lo que se tenga sea en honradez y sea para un destino universal de los bienes, algo de la doctrina social de la iglesia. Y cómo compartir los bienes, cómo generar empleo, cómo generar bienestar para otros, cómo hacer que otros se preparen y puedan acceder a una formación, cómo tener cuidado con las usuras de este mundo, sobre todo en aquellos que
que trabajan con usuras desmedidas del gota a gota, de préstamos que están son injustos bajo toda mirada, bajo toda situación de vista. ¿Cómo hacer para utilizar los bienes terrenos para que nos sirvan para ganarnos los bienes del cielo, que son incomparablemente superiores en toda medida a estos bienes de la tierra? Que hoy podamos tener la astucia que tiene el mundo para manejar sus cosas, que son proyectos que solo duran lo que vive el hombre, para tener una santa sabiduría, capacidad de manejo de lo que tenemos ahorita, para que abran las puertas de hoy estar en Dios y vivir en su gracia, y después ir a disfrutar de una eternidad delante de Él, porque hemos sabido manejar, ser agradecidos y manejar los bienes terrenales. Que esta sea la reflexión de fondo. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque a través de esta parábola nos enseñas a valorar lo que realmente vale: tus bienes, tu presencia, tu amor y tu gracia. Que este camino de la vida, que es un aprendizaje, Señor, lo podamos hacer sin tropiezos, sin apegos, sin idolatrar el dinero, sin hacer injusticias, sin utilizar mal los bienes de este mundo. Enséñanos a ser fiel en lo poco para poder ser fieles en lo mucho. Que hoy podamos seguirte a ti y no idolatrar las realidades de este mundo. Que comprendamos la verdadera inversión, la mayor riqueza, que es invertir en ti, ayudar a los demás y amar verdaderamente. Amén. Cuarto momento, la acción. Miremos cómo estamos situados ustedes y yo frente a los bienes y el dinero. ¿Cómo los manejamos? ¿Se convierten en un Dios las realidades de este mundo? Hemos tenido momentos donde hemos sido infieles en el manejo de los bienes pasajeros. ¿Cómo entonces vamos a hacer para aprender a manejar los bienes de esta vida, para poder ser dignos de los bienes del cielo? Esa es una pregunta, y el cómo es una respuesta de cada uno. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz semana para todos.